Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? El profesor Roberto saluda al tercero medio y los invito a ver esta cápsula que entregará indicaciones para el taller de actividades, que es una lectura que lleva por título Chile es una república democrática. Como dice acá en el archivo, el presente archivo corresponde a una adaptación del material de trabajo propuesto por el Mineduc, y este material nos entregará nociones básicas de conceptos relacionados con el régimen político del Estado chileno y su justificación. Este taller entonces es principalmente una actividad de lectura que comienza con la definición, como es Chile una república democrática, comienza con la definición de república, luego pasa a una definición de democracia y luego se entregan las características de una república democrática. ¿Okay? Estas son las características básicas mínimas que todo gobierno que se llama republicano y democrático debe considerar. Bien, vamos a revisarlo un poquito más en detalle. Además de la definición de república indicando sus orígenes y sus características, aparecen tres actividades a partir de esta lectura. Primero, un resumen. ¿Qué es república? A partir de lo que ustedes van a leer acá. Segundo, ¿qué ocurre con el poder en una república? ¿Ya? El poder busca dividirse para evitar abusos y las personas que están en el poder representan a la gente. ¿Okay? ¿Qué significa que en una república los cargos de gobierno sean de carácter electivo? Que son elegidos, temporal, que dura un tiempo, y responsable. Responsable en el sentido de que toda autoridad que es elegida para representar debe responder por sus actos. ¿Okay? Por ejemplo, si un ministro de salud realiza algunas declaraciones que son polémicas, debe explicar a qué se refería, debe responder por sus actos. ¿Okay? La otra lectura corresponde al concepto de democracia, que es mucho más breve, considerando que ya nosotros habíamos trabajado con el concepto de democracia en las primeras actividades. Lo mismo, hacemos un resumen sobre qué es democracia a partir de lo que tenemos acá y de lo que nosotros ya sabemos. Para eso se les puede considerar ver videos anteriores que hablan sobre la democracia, material que ha sido compartido por Google Classroom, los talleres anteriores. ¿Okay? Aparece otra pregunta. ¿Es la votación el único medio de participación en democracia? Si ustedes creen que sí, lo explican por qué es el único, y si consideran que no, explican otras expresiones democráticas en nuestra vida. ¿Ya? Consideremos la participación comunal, vecinal, el poder ser elegido, no solamente el elegir. ¿Okay? Entonces tenemos una serie de expresiones, no solamente también salir a marchar, a protestar, que también son otras características. Entonces podemos expresarnos y explayarnos bastante con esta pregunta. Luego viene la segunda parte, porque acá, como decía que Chile es una república democrática, tenemos entonces las definiciones qué es república y qué es democracia, resumiéndole, explicando sus características. Luego dice, para poder comprender a fondo lo que es una república democrática, debemos conocer sus principales características. Con esto nosotros ya hemos trabajado. Sabemos que para que un país se denomine republicano y democrático, debe considerar la separación de los poderes públicos, la elegibilidad de las autoridades, la responsabilidad y la temporalidad de los cargos. ¿Qué tenemos acá? El orden en el que las características están presentadas no significa que una sea más importante que la otra. Todas estas características conforman la República Democrática. ¿Okay? O sea, podemos dar estas características en cualquier orden, porque todas conforman lo mismo. ¿Okay? Entonces aparece una definición sobre lo que es la separación de los poderes públicos, ejemplificado con imagen, y realizamos el mismo ejercicio. Resumir. ¿Qué es la separación de los poderes públicos? ¿Ya? ¿Para qué se busca dividir el poder político? Recuerden que esta idea de república es la que se enfrenta a las monarquías, donde los reyes concentran todo el poder. Entonces, ¿para qué quieren dividir el poder? La pregunta 8 dice, ¿qué podría ocurrir si una persona o un grupo de personas controlan todo el poder público? Si solamente un grupo controla el poder ejecutivo, legislativo y judicial, o si solamente una persona. ¿Qué podría pasar? ¿Qué pasaría con el poder? ¿Qué pasaría con el orden? ¿Qué pasaría con la sociedad? ¿Ya? Eso de imaginación y reflexión. Luego se habla de la otra característica, que es la elegibilidad de las autoridades. Aparece una definición, nuevamente un resumen con sus palabras, qué significa la elegibilidad de las autoridades. Y 10, dice acá, ejemplifica 3 casos de elegibilidad de las autoridades. Considera nivel local, regional y nacional. ¿Qué cargos públicos de poder son elegidos a nivel local, o sea, como ciudad, como región y como país? Luego aparece la otra característica, que consiste en la temporalidad de los cargos. Nuevamente la definición, la explicación, tienen que explicarlo con sus palabras, por eso dice acá resumamos, y ejemplifique la duración de los siguientes cargos políticos.
o sea, vale decir que usted tiene que decir cuánto tiempo está en el cargo un presidente, un alcalde, un concejal, un diputado, un senador. ¿Ok? Esa información es muy fácil de encontrar. Y la última característica dice responsabilidad de las autoridades. Nuevamente una definición en qué consiste, de qué se trata, lo resumen con sus palabras. La pregunta 14 dice, ¿qué importancia toma la Constitución para la responsabilidad de las autoridades? Recuerde que la Constitución limita el poder y establece cuáles son los procedimientos que se deben realizar a la hora de que una autoridad debe responder por sus actos. ¿Ok? Luego dice, explique los conceptos de probidad y transparencia. ¿Ya? Probidad la vamos a relacionar un poquito con el actuar éticamente correcto, y la transparencia de que cada uno de los movimientos o las acciones que se hagan deben ser conocidos. Esa es como la idea. De hecho, por ejemplo, hay distintos partidos políticos que ustedes, por ejemplo, se meten a las páginas, no sé, pues de la UDI, no, de la UDI no sale justo, del PC, del PPD, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, de RN, que una de las primeras cosas que aparece en su página es una declaración de principio de transparencia, para que se vea cuáles los sueldos, cuáles son sus proyectos de ley, si es que hay algún tema legal que hay que solucionar, etc. ¿Ya? Luego que hacen estas actividades, a modo de conclusión de lo visto en la guía con sus propias palabras, ¿qué significa entonces República Democrática? Ahí ya es casi como un pequeño ensayo que podrían relacionar. Entonces, ¿qué significa una República Democrática? ¿Qué significa vivir en una República Democrática? ¿Qué aspectos positivos tiene una República Democrática? ¿Qué podríamos mejorar de una República Democrática? ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, este es un trabajo donde tenemos el conocimiento y las reflexiones que ustedes van a realizar a partir de esto. Bien, les recuerdo, está el correo por si tienen alguna inquietud, está el Instagram donde ustedes pueden también hacer sus consultas, y tenemos por supuesto la plataforma Google Classroom que nos permite también la comunicación y el poder resolver sus inquietudes. Espero que les sirva esta cápsula y nos estaríamos viendo próximamente. Que estén muy bien.